Hola, buenas noches. Mi nombre es Michael Gajardo. Soy estudiante de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad de la Frontera. En esta oportunidad voy a defender mi ensayo sobre la crisis institucional comprendida entre los años de 1960 a 1973, que produjo el golpe de Estado. Eh, bueno, sin duda que el golpe de Estado de 1973 marcó un antes y un después, tanto en la historia de nuestro país como en las personas que lo vivieron. El golpe de Estado lo podemos definir como un derrumbe de la democracia, pero para poder explicar este complejo proceso debemos examinar los hechos y acontecimientos que sucedieron antes del quiebre del sistema democrático. Varios historiadores sostienen que, por ejemplo, la caída del muro de Berlín en 1989 constituye la matriz histórica de nuestro tiempo. Bueno, en este caso, para los chilenos, el golpe de Estado vendría siendo una matriz histórica. Por ejemplo, sin ir más allá, algunas razones de la ruptura de, ¿cómo lo pudiera decir? De la democracia, en este caso, lo podemos llevar a la pérdida de consensos, que son básicos en una democracia para poder tener una política estable y duradera. También se asocia a lo económico. Bueno, lo económico es sin duda que es un factor muy importante al momento de esta crisis. También tenemos lo social. Y por consiguiente tenemos la pérdida de legitimidad y de autoridad en los poderes del Estado. Bueno, para ir un poco contextualizando, para poder llegar al fondo del porqué de esta crisis que culminó con el golpe de Estado. Bueno, Chile siempre mantuvo una amplia continuidad republicana y estabilidad política desde 1932, cuando Arturo Alessandri Palma en su segundo periodo presidencial, hasta 1973, cuando se produjo el golpe militar. También se ha señalado que la crisis de 1973 es considerada coyuntural, pese a su intensidad expresada en el desarrollo de condiciones de guerra y del consiguiente clima ideológico pasional e irracional, ya que desde 1964 se venían provocando desequilibrios políticos debido a la disminución de la capacidad de diálogo y negociación por parte de los partidos políticos. Bueno, para ir andando un poco más en este periodo, Chile desde 1932 que mantuvo una amplia continuidad republicana y estabilidad política. Cuando Arturo Alessandri Palma asume su segundo periodo presidencial, todo esto hasta 1973. Bueno, el periodo de 1932-1933 se caracterizó por la existencia de fuerzas que representaban proyectos futuros opuestos. El socialismo contra el capitalismo, por ejemplo, tenía conflicto por el reordenamiento de las fuerzas. Eh, por ejemplo, el centro tenía la posibilidad de alcanzar alianzas hacia ambos sectores, izquierda y derecha. Todo esto hasta la formación del Frente de Acciones Populares, el FRAP. Tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista compitieron duramente para conquistar el electorado de izquierda y de las organizaciones sociales. Durante los años de los frentes populares, el país mantuvo un sistema de polaridad, tanto de polaridad y de naturaleza centrípeta. Bueno, de este modo, esta coalición que representaba la alianza entre los partidos de clase media y la clase obrera llegó a ser duradera durante algunos años, con una fuerza capaz de implementar un modelo de desarrollo alternativo frente a la crisis mundial. Bueno, a comienzos de los años de 1932, nuestro país vuelve a tener un consenso desarrollista. ¿A qué me refiero con un consenso desarrollista? Que eh, los partidos políticos llegaban a un consenso, llegaban a un acuerdo para el desarrollo y el bien común del país. En el país hay una idea del desarrollo donde el Estado interviene muy activamente. Este periodo está marcado sin duda por la Corfo, que va a ser como el sello de este periodo. Chile es un país que se protege bien, se cierra bien en este periodo.
es un periodo bastante positivo en términos generales. El país funcionaba de manera correcta. Sin ir más lejos, este periodo se llamó el desarrollo hacia adentro. Durante 1932 hasta los inicios de los años 60, este periodo de consenso y de paz eh, continuará, pero a partir de 1960 1961 todo este consenso desarrollista empieza a deteriorarse. A pesar de la proclamación de la Constitución de 1925 y de la reelección de Arturo Alessandri Palma en 1932, el país nuevamente se ve envuelto en periodos de graves convulsiones políticas. Sin ir más lejos, en 1925 es electo el presidente Emiliano Figueroa. Este gobierno se ve interrumpido por Carlos Ibáñez del Campo, que en este tiempo era ministro de Guerra, ministro de Interior y caudillo de los militares que realizaron el ruido de sable en 1924, en vista de la sublevación de Carlos Ibáñez del Campo. El presidente Figueroa renuncia a su cargo y se llaman a nuevas elecciones presidenciales para el 23 de mayo de 1927. Bueno, en estas elecciones presidenciales, Carlos Ibáñez del Campo fue el único candidato que se presentó a estas elecciones, sacando el 100% de los votos. Eh, el, el gobierno de Ibáñez se caracterizó por un fuerte autoritarismo y por relegar al Congreso, pero esta situación llegó a su clímax en el denominado Congreso Termal designado por el propio Ibáñez. A pesar de su autoritarismo, la gente consigue el apoyo de la sociedad, ya que la economía funcionaba de una buena manera, y así lo dejó demostrado, por ejemplo, en todas las obras públicas que hizo, como por ejemplo la creación de la Contraloría General, eh, también la Inspección General del Trabajo, la creación del Cuerpo de Bomberos, etc. Y sin duda lo más importante, el Código del Trabajo. El fin del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, eh, sin duda que fue provocada por la gran crisis económica de 1929. Y esta crisis económica afectó fuertemente la actividad salitrera. Por lo tanto, Ibáñez pierde el apoyo de la ciudadanía y así tenemos el declive económico, también sumado al rechazo ciudadano al autoritarismo del régimen. Todo esto provoca una oleada de protestas populares que precipitan la caída de Ibáñez. Todo esto ocurrió el 26 de julio de 1931. Bueno, el fin del autoritarismo desemboca en un periodo de aguda inestabilidad política, caracterizado por las azonadas y también por los golpes militares. Reflejo de, de esta inestabilidad política es lo que ocurre con el presidente Esteban Montero, que fue electo con el 63,93% de los sufragios. Bueno, el 4 de junio de 1932 se proclama la denominada República Socialista, que derroca a Montero y disuelve el Congreso. También tenemos que después de Montero, la presidencia fue sucedida por juntas cívicos militares de diversa competición, de diversa composición, perdón, y orientación política. Están aquí las figuras de Eugenio Mate, de Carlos Dávila, quienes gobernaron hasta 1932. Posteriormente el general Bartolomé Blanch derroca a Carlos Dávila y, presionado por la ciudadanía, renuncia a favor de Abraham Moyandel.
gobernante interino que llama a elecciones, como lo dicta la Constitución, para el 30 de octubre de 1932. Bueno, efectuadas estas elecciones, sale electo Arturo Alessandri Palma desde el periodo de 1932 a 1938. Bueno, el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, sin duda que es completamente distinto a su primer mandato. Bueno, ahora Arturo Alessandri Palma, sus principales objetivos son imponer el orden institucional, eh, acompañado por la Carta de 1925. También tenía reactivar la economía. Bueno, pero para alcanzar todos estos fines, Arturo Alessandri Palma desarrolla un gobierno de fuerte autoritarismo, no muy distinto a lo que se vivió con Ibáñez. Este gobierno combatió duramente el caudillismo militar, a la izquierda marxista y a los elementos nacionalistas y nazistas. También al mismo tiempo se implementa una serie de medidas económicas de corte liberal. Si bien Jorge Alessandri alcanza sus objetivos planteados para su gobierno, eh, su, su gobierno no va a terminar de buena manera, ya que sin ir más lejos, el gobierno de Jorge Alessandri acaba con la matanza del seguro obrero, en el cual fueron asesinados un grupo de 59 estudiantes del movimiento nacional socialista chileno, eh, que habían intentado un golpe de Estado. Bueno, esta masacre obviamente desacredita a Alessandri, a quien se le atribuye toda la responsabilidad del hecho, y precipitando sin duda el triunfo de la oposición en las próximas elecciones. Bueno, entre 1938 y 1952, Chile será gobernado de manera consecutiva por los presidentes del Partido Radical. Primero Pedro Aguirre Cerda, 1938-1941, Juan Antonio Ríos, 1942-1946 y Gabriel González Videla, 1946-1952. Durante el gobierno de los radicales, este partido entra en alianzas con las más diversas fuerzas políticas con el objetivo de administrar al Estado y de conseguir el equilibrio necesario que le permitan implementar sus programas gubernamentales. Bueno, sin duda creo que este punto es muy importante, ya que estas medidas de formar coaliciones o alianzas con la oposición o con otros partidos políticos, sin duda creo que es el hecho más importante para mantener el equilibrio y para mantener este consenso desarrollista. Sin ir más lejos, por ejemplo, el gobierno de Eduardo Frei y la democracia cristiana es todo lo contrario. Por ejemplo, Eduardo Frei y su discurso de no vamos a cambiarle ni una coma a nuestro proyecto ni por 1 millón de votos. Bueno, esta posición, esta postura muy rígida, creo que es una de las para mí parecer la causa de esta crisis, ya que estos gobiernos no ven más allá de sus ojos, creen que su gobierno y que su proyecto de ley son muy buenos para la sociedad y que el país está funcionando. Bueno, esto es todo lo contrario, ya que el país está presentando un retroceso, ya sea en materia política y en materia económica. Sin duda que esta postura también se va a ver reflejada en el partido, en el gobierno presidencial de Allende y luego con Augusto Pinochet Ugarte.